Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Señor, en esta mañana pedimos que traigas sanidad a cada uno de nuestras vidas. El área donde tú tienes que ser sanado, tú dile a Dios: Señor, yo necesito que sanes mi corazón, mi vida en esta área, Dios. Señor, yo quiero poner en tus manos esta mañana la palabra que tú has puesto en mi corazón. Yo quiero someter mi voluntad a la obediencia a Jesucristo. Someto mis pensamientos, mi boca, y que pueda en realidad dar lo que tú quieres que yo dé, Señor. Te pedimos que tú nos unjas. Somos buena tierra. Siembra tu buena semilla, Dios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aún los que están en casa, denle un fuerte aplauso al Señor. Puede usted tomar su lugar y vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bien. Hoy voy a hablar un tema que creo que Dios puede transformar nuestras vidas en un tiempo difícil. Y yo le he puesto a este mensaje: trabajemos e invirtamos con sabiduría. ¿Me puedes poner el? Trabajemos e invirtamos con sabiduría. Aquí hay tres palabras importantes: trabajo, inversión y sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios? ¿Cuántos necesitan invertir en un buen lugar seguro? Y bueno, todos necesitamos trabajar. Y hay un versículo que no está en la pantalla, pero quiero decírselo, y es un versículo que a mí siempre me ha tocado mucho. Solamente se lo menciono
En 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas sucedieron, hablando de el pueblo de Israel, o hablando de todo lo que ha pasado a través de este libro, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto en este libro. Dice la Biblia que estas cosas han sucedido para que tú y yo las podamos tener como una advertencia, como una enseñanza, como un consejo para aquellos que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, cuando yo le puse este título a este mensaje, quiero que te enfoques en tres cosas que voy a estar tocando, y este mensaje lo voy a dividir en dos partes. Hoy estaré dando la primera parte y después el siguiente domingo estaré dando la segunda parte. Bien, quiero que te enfoques primeramente qué tan fuerte tú en este tiempo de pandemia, en este tiempo, has trabajado. ¿Has trabajado más fuerte que en tiempos pasados? ¿Has trabajado más fuerte en tu relación con Dios? ¿Cómo está tu ingreso? ¿Cómo está tu trabajo? Y Dios, a través de este pasaje que vamos a estar viendo, que si quieres irlo anotando, Eclesiastés capítulo 11, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 6. Y quien nos está hablando o nos va a hablar es el hombre más sabio de aquel tiempo, el rey Salomón, un hombre que gobernó 40 años y que fue un hombre muy próspero y muy bendecido. Entonces, quiero repetirte, tú en este tiempo has trabajado arduamente. La segunda pregunta que te quiero hacer: ¿has invertido el recurso que Dios ha dado a tu vida de una manera certera, de una manera sabia? Y la tercera cosa que te quiero decir es: ¿estás confiando en la provisión de Dios como nunca antes? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Yo creo que todos aquí, si yo viniera en esta mañana y te dijera: mira, yo tengo un negocio de inversión muy bueno, donde si tú inviertes 100 pesos, yo te voy a dar 50 pesos al mes. Es un ejemplo, ¿no? Todos entraríamos a ese negocio, o un negocio redituable. Yo en alguna ocasión me metí a algunos negocios, yo no sé cuántos se metieron alguna vez, y no es comercial. Algún negocio como Amway, que era de pirámide, que tú ganabas sobre la gente que tenías abajo. También me metí en alguna ocasión a un negocio que se llamaba IXP. Y bueno, uno cuando se mete a un negocio, pues tienes que invertir, pero siempre tú te imaginas, ya te ves millonario, ¿verdad? Cuando tú empiezas compras el kit de los cosméticos, y no quiero decir que sea malo, porque yo sé que algunas mujeres aquí o en casa me están diciendo: ay, pastor, yo estoy metida en fulanita de tal, y no, yo no estoy diciendo que sea malo. La cuestión aquí es esta: lo que vamos a ver hoy, Dios nos va a abrir el panorama en donde tú y yo debemos de invertir nuestras fuerzas, nuestro dinero y nuestra confianza. ¿En dónde la debemos de invertir? Y vuelvo a retomar el ejemplo. Cuando yo entré a ese negocio, cuando empezamos a vender o a tener algunas comisiones, eran en dólares y esto y aquello, y uno ya se ve, ¿verdad? Ya se ve con carro nuevo, ya se ve con las vacaciones en Hawái, y uno empieza a echar a volar la imaginación, pero te das dando cuenta que no es tan fácil, y que al final del día en algún momento terminas tal vez claudicando, ¿no? Ahora, véalo conmigo, vamos a empezar en la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, Eclesiastés 11:1, y este versículo yo lo podría decir: esto es lo que tú y yo debemos de hacer. Ahora, quiero decirle algo, iglesia, présteme mucha atención, y lo he dicho muchas veces, y este es uno de los pasajes donde yo puedo ver: Dios siempre trabaja de una manera recíproca. Tú haces la parte que te corresponde, y Él hará la parte que le corresponde a Él. Ahora, normalmente Dios
o más bien Dios nunca va a fallar. Él va a hacer la parte al 100%. Normalmente quien falla somos nosotros. Y por ejemplo, este versículo 1 está hablando de lo que yo debo de hacer. Y dice ahí la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿podría repetir esta frase? Después de muchos días, lo hallarás. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Está diciendo que echemos nuestro pan. ¿Cómo que echemos nuestro pan sobre las aguas? Que lo soltemos, que lo dejemos ir y que después de mucho tiempo lo vamos a hallar. ¿Cómo? Ahora, escúcheme bien, vivimos en una generación donde nos gusta retener, en una generación donde nos gusta guardar todo abajo del colchón, en una generación donde en realidad queremos que las cosas se den rápidamente. Cuando tú y yo sembramos una semilla en algo, queremos que al otro día ya esté el fruto. Y eso no es así. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto jóvenes que terminan tal vez su carrera y ya al otro día quieren que se las den de director de una empresa? ¿Verdad que no? Y no les gusta pagar el precio y no quieren tomar tiempo extra y no quieren desvelarse y no están dispuestos muchas veces a sufrir. Cuando yo estaba viendo este versículo donde dice después de muchos días, ¿sabe qué vino a mi mente? Dios me permitió conocer algunas personas españoles. ¿Usted sabe por dónde entró, o más bien, quién trajo el pan a México? Los españoles. Y cuando yo estaba viendo un poquito en base a esta frase de muchos días, yo estaba viendo la historia de cuando llegaron los españoles a México, finales del siglo XIX, casi 1900, y muchos de ellos llegaron en barco, llegaron a Veracruz, llegaron sin nada y tuvieron que empezar de la nada y tuvieron que invertir. Y puedo ver este versículo en ese reflejo del esfuerzo que uno tiene que hacer de invertir, de sacrificar y después de mucho tiempo ver el fruto. También estaba viendo la historia y bueno, hablando otra vez de los españoles, ¿no? Cuando tú vas al centro de la Ciudad de México, ¿cuántas pastelerías? Lecaros, Vasconia, El Molino, Pastelería Ideal. Yo sé que alguno está pensando, el pastor tiene hambre. No tengo hambre, pero escuche, cuando tú te metes a la historia de cada una de estas empresas, ves el sacrificio que esa gente hizo. Y por eso dice aquí Salomón: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Y ahorita le voy a explicar el contexto. Por ejemplo, yo también estaba viendo cuando llegaron la colonia de chinos a México en 1889. Ellos llegaron por accidente. Los chinos en realidad llegaron a la parte de California de los Estados Unidos a trabajar en los ferrocarriles, en armar rieles, ferrocarriles, pero no los aceptaron el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué cree? Terminaron en México, en Mexicali. Y desde el año 1889, hasta el 1920, ellos pudieron empezar a establecer sus negocios de comida china y esto que conocemos. Pero casi fueron 30 años, 31 años, después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí el Señor? Que tal vez tú eches tu pan sobre las aguas, y ahorita lo voy a explicar, pero tienes que esperar un tiempo para ver el fruto de aquello que tú estás soltando. Y luego dice en el verso 2, y grábese estas palabras. Verso 2 dice: reparte a 7 o a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. Parece que Salomón estaba profetizando esta pandemia de nuestros días. En realidad no sabemos qué va a pasar en nuestro país, no sabemos qué va a pasar en el mundo. Hay nuevos virus, nuevas cosas, no sabemos absolutamente nada. Pero Salomón nos da la solución aquí.
Primero nos está diciendo que echemos nuestro pan sobre las aguas y después de muchos días lo vamos a obtener. Y luego nos dice aquí, reparte en 7 u 8 lugares, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, yo quiero que tú vayas pensando en dónde yo puedo repartir, en dónde yo puedo invertir. Verso 3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué me está hablando este versículo? Lo que tú y yo podemos encontrar en la naturaleza, que Dios tiene control. Dice ahí, si las nubes, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es un principio de causa y efecto. Si las nubes se llenan de agua, entonces derramarán agua. Ahora, dice ahí que el árbol cuando cayere, pues ese árbol quedará en ese lugar. O sea, me está hablando de aquellos accidentes inevitables que tú y yo podemos experimentar en la vida. Amén. Verso 4 dice, el que al viento observa, no sembrará. Y este versículo me habla de las cosas que no debemos de hacer. Me habla de una persona que es incrédula, una persona que quiere ver que todo el ambiente, la situación esté propicia para entonces poder depositar su semilla. ¿Y cuántas personas muchas veces están viendo las circunstancias y prefieren retener? Y aquí Salomón está diciendo, el que al viento observa, no sembrará. Tal vez ese sembrador, ese agricultor dice, no voy a sembrar mi semilla porque se la va a llevar el viento y la voy a perder. Y dice ahí, y el que mira a las nubes no segará. O sea, tú y yo no debemos de poner nuestra mirada en las circunstancias, es lo que está diciendo ahí. Porque si ponemos nuestra mirada en las circunstancias, lo único que vamos a hacer es retener nuestra semilla. ¿Y qué va a suceder? No vamos a tener cosecha. Verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, y esto es lo que, escúcheme bien, este versículo habla de lo que no debemos de ignorar, de cómo Dios opera en nuestras vidas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fíjese cómo está diciendo aquí. Tú y yo en realidad, aunque fuéramos doctores, no sabemos realmente cómo se va gestando, cómo se va produciendo, va creciendo ese bebé en el vientre de la madre. Y como esas cosas, no sabemos muchas cosas. Y dice aquí Salomón, y muchos de ustedes, muchos de nosotros ignoramos cómo Dios opera. Y dice ahí que Él hace todas las cosas. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Salomón? Que hay muchas cosas que tú y yo vamos a desconocer, pero no porque desconozcamos algunas cosas vamos a dejar de confiar en Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay muchas cosas que tú y yo desconocemos cómo suceden en la vida, pero eso no significa que no confiemos en Dios. Y en el verso 6, estoy todavía en la introducción, en el verso 6 dice, por la mañana siembra tu semilla. Y mire, este versículo le encontré tanto significado. Quiero que lo mire por favor. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. En otras palabras, sigue sembrando semilla por la tarde. Y luego dice ahí, porque no sabes cuál es lo mejor, o lo de la mañana, o lo de la tarde, o ambos. En otras palabras, fíjense bien, Dios hablaba a mi corazón esto, desde que amanece el día,
Dios nos ha dado semillas en nuestras manos que podemos depositar en la mañana, y tenemos semillas para depositar también en la tarde. Y no sabemos tú y yo si la semilla que sembramos en la mañana, tal vez en alguno de nuestros hijos, tal vez en el trabajo, tal vez con nuestro cónyuge, dará un fruto, o las semillas que tú y yo sembramos por la tarde darán fruto. Ahora, qué bendición que dice aquí Salomón, y no sabes si las semillas que sembraste en la mañana y en la tarde, ambas te den un fruto. Eso está diciendo Salomón. Amén. Ahora sí voy a entrar al tema. Solamente fue una introducción, escúchame bien. Yo quiero empezar con esta pregunta y quiero decirte esto. Desde que empezó este tiempo, 8 meses de pandemia que llevamos, más lo que se acumule esta semana, ¿has trabajado arduamente? ¿Has dado lo mejor? ¿Has mejorado tu relación con Dios? ¿Has mejorado tu relación con tu cónyuge? ¿Has estado mejor con tus hijos? Porque eso tiene que ver con el trabajo, con inversión y con sabiduría. Es lo que quiero que usted capte, por favor. Tal vez algunos de los que están aquí, de los que nos están viendo, en este tiempo de pandemia les redujeron el salario, tal vez algunos perdieron el trabajo, pero también he visto y he oído testimonios de muchos varones, en el caso de los varones, que a muchos pudieron retener, pudieron sostener, pudieron no perder su trabajo porque habían dado lo mejor o han dado lo mejor. Entonces ellos sembraron en un pasado para que el día de hoy puedan tener ese trabajo. Ahora, cuando yo leí este artículo, yo sé que usted no se está quejando de la pandemia en este tiempo, pero esto es para aquellos que nos están viendo en Facebook, amén, no es para los que están aquí. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quejado? Ay, es que me recortaron el salario, pastor, es que nada más estoy yendo 2 o 3 veces a la semana, es que aquello, es que no sé cuánto, es que mis proyectos, es que mis planes. Escuche esto que le voy a decir. Salió un artículo en internet en estos días sobre la pandemia y decía: el Cirque du Soleil cerró, Zara, la ropa Zara, cerró 1,200 tiendas, Chanel, Rolex interrumpieron su producción, Nike se prepara para hacer un siguiente etapa de despidos. El fundador de Airbnb dice que 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6 semanas. Starbucks cerró 400 locales permanentemente y muchas personas fueron adquiriendo deudas, y yo le pondría ahí en el Buen Fin, y muchas empresas fueron a la quiebra. Y dice este artículo: si la empresa en la que trabajas todavía se mantiene sin cierres ni despidos, trátala bien, atiende bien a tus clientes, atiende bien a tu jefe, deja a un lado las pequeñas quejas y sé agradecido con lo que tienes. Termina diciendo: es necesario ser agradecido siempre. Y yo le pondría este artículo un poquito más, ese ya es de mi cosecha. ¿Tienes una iglesia donde congregarte? Asiste, trátala bien, porque muchas iglesias tal vez ya no abran. Ahora, no nos vaya a pasar lo que le pasó a ese agricultor. Diga conmigo esto: valoremos lo que tenemos hoy. ¿Valoremos qué? Lo que tenemos hoy. Le voy a contar esta historia de un agricultor, un granjero, que había vivido toda su vida en el mismo lugar. Nunca había salido de ese lugar. Y en un momento se cansó del lugar y decidió vender su propiedad. El granjero llamó al vendedor de bienes raíces para que le proporcionara
todos los datos, todas las características del inmueble, del lugar, y recorrió toda la propiedad para ver cómo hacía la publicidad. Y antes de publicar el anuncio en el periódico, le enseñó al granjero: mire, pienso poner esto de la publicación, a ver qué le parece. Ubicación excelente, equipo moderno, ganado sano, tierra fértil, árboles frutales hermosos y productivos, gallinas con alta producción. Y cuando el granjero escuchó todo esto, dijo: espere un momento, he cambiado de parecer. Ya no quiero vender porque he estado buscando un lugar así toda mi vida. ¿Cuál es la moraleja? Valoremos lo que tenemos el día de hoy. Amén. Bien, en esta mañana quiero compartir, son 4 principios, pero creo que nada más me va a dar tiempo de hablar de uno de ellos. De un principio, y quiero decírselo en esta mañana, iglesia, aquellos que nos están viendo en casa, Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, a un nuevo estándar. A ver, creo que no me escucharon los que están aquí. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel en nuestras vidas. Y voy a estar hablando de estos principios. Y el principio número 1, que ya lo leímos, es el principio de inversión diversa. Principio de inversión diversa. Escúchame bien. Cuando yo estaba viendo esto, y se lo digo como sustento, estos principios que yo le voy a dar, los ha compartido un hombre de Dios que es tremendo en los Estados Unidos, que da enseñanzas sobre inversiones. De hecho, se llama el Código Monetario Bíblico, y da cómo podemos invertir en el reino de Dios para que podamos obtener la ganancia que Dios quiere. Entonces, dice ahí en el versículo 1, y estoy tomando ahora la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Valera decía: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Vea cómo dice aquí: envía tu grano por los mares. Y ahorita lo voy a explicar, tampoco tiene mucho sentido. Y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Fíjese lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo: invierte tu capital, invierte lo que tienes en muchas empresas, en muchos lugares. Ahora, se lo voy a decir literalmente lo que estaba diciendo Salomón en aquel tiempo. Usted sabe que Salomón era un hombre riquísimo, era un hombre que le daban oro y tenía muchísimo poder adquisitivo. Lo que Salomón hacía en aquel tiempo es que el grano que él tenía lo invertía en 7 u 8 barcos que los echaban a la mar, y que esos barcos ese trigo lo comercializaban y había una ganancia. En otras palabras, el trigo, el grano que se quedaba en la tierra donde vivía Salomón, no iba a tener ganancia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que buscar 7 u 8 lugares en donde invertir lo que Dios nos ha dado. Y yo no sé si usted sepa, pero el número 7 representa perfección. Ahora, había un riesgo de que ese trigo, de que ese grano lo pudiera perder Salomón, sí, porque tal vez había asaltantes, el barco se podía hundir en alta mar, había riesgo. Toda inversión tiene un riesgo. Ahora,
esta es la pregunta que quiero hacerte esta mañana. ¿Cuáles podrían ser esos 7 lugares donde yo puedo invertir y que sé que Dios sin lugar a dudas me va a bendecir? ¿Me está siguiendo? ¿Cuáles podrían ser esos lugares donde sé que no hay pérdida, donde sé que de muchos días tal vez lo voy a hallar multiplicado? Y yo le voy a decir algo, y esto es algo que muchos no han entendido y se los quiero enseñar. No voy a hablar de 7 cosas, pero sí voy a hablar de algunas. Y el primer barco donde tú puedes invertir, ¿sabes cómo se llama? Se llama el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Usted puede ver que tenemos aquí la bandera de México y la bandera de Israel. Yo sé que tal vez tú no has tenido una buena experiencia con los judíos, pero yo te voy a decir algo y te voy a hablar Biblia. La Biblia me dice que si tú y yo bendecimos a los que Dios bendice, Dios nos va a bendecir a nosotros. Dice ahí en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan también los maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Normalmente el pueblo de Israel es un pueblo que todas las naciones han atacado. Yo estaba viendo esta estadística, más del 90% de las resoluciones en la ONU son encaminadas a condenar al pueblo judío, más del 90%. Ahora, ¿qué te quiero decir? Y te lo digo de testimonio, el lugar que estamos en este auditorio, creo que mucho ha sido porque hemos sembrado en el pueblo de Israel. ¿Cuál es el proyecto que tenemos como iglesia en este tiempo? Nosotros queremos sembrar en los bosques de Israel arbolitos. Se lo digo rápidamente. Cada arbolito tiene un costo de $5 y queremos sembrar. El mínimo son, ya no me acuerdo si son 100, no, son 1000 árboles. Se oye muchísimo, pero podemos ir sembrando en el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué árboles? Fíjese, esta semana hablaba con el responsable, es judío, Nisim se llama, el responsable de esta labor de sembrar árboles en Israel, y me decía que todos los días los musulmanes, Jordania, Siria, todos los países que están alrededor de ellos mandan papalotes con fuego para incendiar sus bosques. O sea, por todos lados quieren destruir al pueblo judío. Entonces, yo te voy a decir algo, sembremos en Israel. Y voy a esto, escucha lo que te voy a decir, no porque lo necesiten, sino porque tú necesitas y yo necesito ser bendecido, por honrar al pueblo de Israel. La Biblia dice en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que la aman. ¿Quieres prosperidad en tu vida? Siembra en Israel, bendice al pueblo judío. Y muchas veces nosotros hemos también sembrado en misioneros, en judíos mesiánicos, judíos que se han convertido al Señor, que han reconocido al Mesías como Señor y Salvador. Y yo te voy a decir algo, aquellos judíos que han dejado sus tradiciones y Dios ha traído la revelación de Jesús a sus vidas, de Yeshua, muchos de ellos les quitan la herencia, les quitan todo por causa del Señor.
y sufren por causa del Señor. Entonces yo te digo algo, cada vez que tú tengas contacto con un judío, cada vez si tú trabajas con un judío en una empresa, bendice la empresa, bendice lo que tú puedas y Dios te va a bendecir. Digan, ese es el primer barco con grano que va a dar fruto. Segundo, la segunda área, segundo lugar de inversión son las primicias. Yo sé que muchos no saben lo que estoy hablando, pero se los voy a explicar. Y dice ahí la Biblia, Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese cómo dice este versículo, nuevamente, es un versículo condicional. Dice ahí, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus primeros frutos. Y dice ahí, entonces, ¿podría decir usted entonces? ¿Tus graneros qué? Se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La pregunta sería, ¿cuánto debo de dar de mis primicias? Y ahorita le voy a explicar lo que son las primicias. ¿Cuánto debo de dar de mis primicias? ¿Cuánto quieres recibir de Dios? ¿No? Escúcheme bien, las primicias, y por eso quise compartir esto un poco, es los primeros frutos que tú tienes empezando el año. Normalmente es la primera semana o 2 semanas de tu suelo, de tu salario completo, donde tú se lo das a Dios. Ay, pastor, hasta acá me dolió. Son los primeros pesitos o billetitos que tú y yo ganamos. Le digo, la palabra primicia en el hebreo reshit significa lo primero y lo mejor. Hay algo que Dios puso en mi corazón y se lo voy a decir. La verdadera sabiduría para poder tú y yo hacer esto de las primicias, Dios te lo tiene que revelar a tu corazón. Yo no te puedo convencer, pero yo en este momento me lavo las manos de que el día de mañana tú no digas, bueno, es que a mí el pastor nunca me enseñó. Escúcheme bien, las primicias es la ofrenda que le damos a Dios de los primeros frutos. ¿Qué me estás tratando de decir, pastor? Bueno, si tú, y voy a poner un ejemplo, si tú en la primera semana de enero ganas 2,000, 3,000 pesos, pues ve juntando algo de dinero en este tiempo para que cuando llegue la primera semana de tu pago, tú la deposites a Dios. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Si ustedes vieran aquí el silencio. Y voy a abrir mi corazón en esta mañana, escúcheme bien. Vero y yo, bueno, fue idea de Vero. Empezando el año, Vero dijo, vamos a comprar 4 puerquitos, 4 alcancías. Y ahí vamos a ir depositando cada semana el aguinaldo de los 4. O sea, en 52 semanas. ¿Sí me explico? 50 pesos o lo que usted quiera. Bueno, empezamos y lo hemos hecho cada semana. Y ahí va. Yo le voy a decir algo a modo personal. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? O ya sé que invierta todo lo que está en ese puerquito o en esa alcancía, o yo sé que ya la primera semana o segunda semana o ambas las voy a depositar a la obra de Dios y ya tengo un sustento para lo cual yo poder salir esa semana. ¿Sí me explico?
Mire, yo he entendido algo y grábeselo, le voy a dar una pepita de oro. La única manera o el único fin de que usted y yo ahorremos es para poderlo volver a invertir. No es para que lo metamos abajo del colchón, no. Si tú estás ahorrando algo es para que lo inviertas. Amén. Fíjense lo que dice la Biblia, Deuteronomio 26:2. Tomarás de las primicias de todos los frutos, de todos, que sacarás de la tierra que el Señor tu Dios te da. Ezequiel 44:30 dice, y las primicias, y quiero que vea cuántas veces se repite la palabra todos o todo. Fíjese bien, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Esta parte sí nos gusta, la última parte, para que repose la bendición en tu casa. Yo le digo algo, y aquí está Berito de testigo. Cuando nosotros en enero dimos esas primicias a Dios, cuando empezó la pandemia, más o menos por ahí de mayo, me habló un matrimonio y me dijo, pastor, queremos sembrar en usted. Y recibimos casi 5 veces de lo que nosotros habíamos sembrado. Si tú quieres que esta parte, para que repose la bendición en tu familia, tienes que darle. Hay una ley que se llama la ley del intercambio. Tú tienes de Dios lo que tú le has dado a Dios. Ay, pastor, está muy duro este mensaje, me está doliendo bastante. La verdad nos hace libres. Entonces, y mire, escúcheme. Hace rato leíamos, escuche, nunca había visto esto en la palabra de Dios. Ahorita leíamos Proverbios capítulo 3, verso 9, ¿no? Honra al Señor con las primicias. Cuando yo estaba viendo en el libro de Proverbios empieza el libro diciendo las siguientes palabras. Proverbios 1:1 dice, el libro de los Proverbios, escrito por el rey Salomón, rey de Israel. Y el verso 2 dice, para adquirir sabiduría y disciplina. Todos pensaríamos que el libro de Proverbios es para conocer, para adquirir cosas que no sabíamos, pero dice, para adquirir sabiduría y disciplina. ¿Está captado lo que trato de decirle? Y yo sé que, bien, vamos al tercer lugar donde Dios quiere que invirtamos. Y yo sé que muchos de los que están aquí, porque los conozco, y de los que están en casa, han invertido mucho en este barco o en esta área. La tercera área donde debemos de invertir es en los necesitados. Necesitados, en el pobre, en la viuda, en el huérfano. Y miren, a mí con este versículo que le voy a decir, no está en la pantalla. El Señor me confrontó. Pastor, ¿le debemos de dar a los indocumentados? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? No, que se regresen a su país. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ahí le va esta. Deuteronomio 10:19. Muestra amor al extranjero. No está en la pantalla. Porque ustedes fueron también extranjeros en la tierra de Egipto. Tenemos que darle al indocumentado. Ahora, a los necesitados. Usted conoce este pasaje de Mateo 25, donde nos habla que en el día del juicio, ¿verdad? Serán reunidas todas las naciones de la tierra
Y dice la Biblia que del lado derecho va a poner a las ovejas y del lado izquierdo a los cabritos. Y dice ahí, el Señor dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, y enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos repetirán y dirán: cuando te vimos hambriento y forastero, y cuando sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos. Y dice ahí, verso 39, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y esto es algo tremendo. Y el rey responderá: de cierto les digo que por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos pequeñitos, ¿a quién lo hicimos? Lo hicimos al Señor. Y hay muchos versículos que solamente se lo menciono. La Biblia dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta de sus ojos de él tendrá muchas maldiciones. Y podríamos decir una infinidad de versículos. Escúcheme bien, el tercer barco o el tercer lugar donde tú y yo podemos invertir es en el necesitado. Cuarto lugar donde Dios quiere que invirtamos. Mire, usted tiene que tomar una decisión, yo no la voy a tomar por usted. El cuarto lugar es cuando tú y yo traemos la ofrenda a la casa de Dios. Dice la Biblia: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Fíjese bien, no lo estoy diciendo yo. Dice ahí 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, para usted y para mí es el día domingo, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guárdelo para que cuando yo llegue no recoja entonces ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, y ahorita se lo voy a decir. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. La ofrenda es algo, dice aquí, que tú y yo tenemos que depositar de acuerdo a cómo hemos prosperado en esa semana. Dice ahí, cada primer día de la semana. ¿Lo está viendo conmigo? Pastor, pero usted está viendo la situación y usted quiere que ofrende. Yo solamente se lo estoy enseñando. La única manera de remontarnos sobre toda crisis es dando un paso de fe y dándole a Dios. Y yo sé que alguno está diciendo, y voy aterrizando ya el mensaje. Si me ayudas, Axel. Creo que no voy a terminar, pero no importa. Escúcheme bien. Yo sé que alguno está diciendo: pastor, la situación está muy difícil. Y mire, por eso yo leí ese versículo al principio, de que estas cosas que están escritas en la palabra de Dios fueron para enseñarnos a aquellos que íbamos a vivir en este tiempo, en los últimos tiempos. Fíjese, la iglesia de Macedonia Macedonia estaba viviendo un tiempo muy terrible, estaban viviendo un tiempo de devastación, habían tenido una guerra civil, habían sido despojados de sus cultivos. Bájale tantito, por favor. Había una crisis extrema y en base a esa crisis, a pesar de esa crisis, ellos sembraron. Y mire lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 8, verso 1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, diga conmigo, más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Escuche,
Pablo les había dicho, ustedes no hay necesidad que den. Le rogaron a Pablo dar ofrenda. Ahora, la pregunta es esta, y la misma Biblia nos contesta. Escúcheme bien. Escuche. ¿Cómo ellos pudieron dar en su extrema pobreza? El versículo siguiente nos da la respuesta. Verso 5. Incluso hicieron más allá de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Tú y yo nunca daremos una ofrenda extrema, una ofrenda extravagante, hasta que no nos entreguemos al Señor. Y te voy a decir esto, y ahora sí termino. Escuche, yo le voy a decir algo. Una cosa es la ofrenda, que ya lo leímos, que cada uno debemos de dar conforme hayamos prosperado en la semana, y otra cosa es el diezmo. Y quiero decirle algo. El diezmo literalmente es el 10% de lo que usted y yo percibimos. No es el 5, no es el 2, no es una limosna. Dios no es cobrador, ni es el 10%. Y se lo voy a decir de esta manera. Yo sé que me estoy tardando ya, pero escuche, que se lo tengo que enseñar. La Biblia habla, cuando tú y yo no estamos diezmando, la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 28, verso 23, y está hablando ese capítulo de la obediencia a Dios, de las bendiciones que vienen de la obediencia. Cuando tú y yo no diezmamos a Dios el 10%, estamos entrando en maldición. Y la Escritura dice ahí que los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será tierra de hierro. ¿Qué dice la Biblia en Malaquías 3:10? Cuando tú y yo entregamos nuestros diezmos y ofrendas, las ventanas de los cielos van a ser abiertas. Cuando tú y yo no diezmamos, hay cielos cerrados. Y te lo voy a poner de esta manera, y con esto ahora sí termino. Escuche, cada vez que un avión va a aterrizar en un aeropuerto, tiene que ver las condiciones meteorológicas. Si está despejado, el avión puede aterrizar perfectamente. Si está medio nublado, puede aterrizar. Pero si el aeropuerto está cerrado, que significa un techo, el avión se tiene que ir a otro aeropuerto que se llama aeropuerto alterno. Muchos de nosotros tenemos un techo en nuestras vidas porque no hemos dado a Dios lo que le pertenece. Y ya le paro aquí. Nada más le habla de 4 cosas. Póngase en pie conmigo, por favor. ¿Cuántos todavía me aman? Levante sus manos a Dios. Ahora, escúcheme. Usted pídale también al Señor en dónde invertir, en dónde poder hacer lo que Dios quiere. Padre celestial, te doy gracias por lo que tú estás hablando, Señor. Tu palabra nos está diciendo que echemos nuestra semilla en el mar y después de muchos días la hallaremos. Señor, yo quiero declarar que en este tiempo, Señor, que no es un tiempo fácil, queremos invertir en tu reino, queremos invertir en los lugares donde tu corazón está, Señor, donde no hay fraude, donde no hay pérdidas, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea revelada a nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.